Bueno, un tema que sentí que era bueno que abordásemos es una especie de remake y a la vez también un refresh de temas relacionados con la cronología de las cosas que normalmente se llaman apocalipsis. Nosotros sabemos que apocalipsis quiere decir revelación o manifestación, am, pero igual eh, utilizamos culturalmente el término. Creo que en muchísimas culturas se utiliza así para referirse a cosas que tienen que ver con el fin de este ciclo o esta etapa. Vamos a tratar pues de hacer un resumen, cosas que bueno, hay mucho de este contenido que lo he explicado especialmente entre el 2015 y 2016, expliqué sobre esto y alguna que otra ocasión. En alguna que otra ocasión he hecho algún video cortito, he hecho también en la página web, no está en el blog. También hay una descripción textual, una descripción textual en uno de los artículos, donde igual está todo eso, ¿no? Pero bueno, no está de más hacer un contenido sobre esto. Y también explicar un poco, aunque es claro, abordar las cuestiones ambivalentes, tanto en el nivel de la forma como en el nivel mental, es un poco extenso, pero creo que también es bastante positivo hacerlo, ¿no? Y bueno, va a facilitar un poco el hecho de que algunos diagramas los he utilizado, aunque alguna cosita puede que esté obsoleta, pero en términos generales siguen siendo útiles. Sí, son gráficas, pues muchas de ellas son del año 2015 y 2016. En alguna ocasión le he hecho alguna mejora, como esta que está aquí, que le hice un cambio en abril del 2021. No me acuerdo cuál fue exactamente, o dos, tres cositas que le cambié. Pero son más bien ilustrativas, ¿no? Para hacerse uno una idea en lo que concierne a profecías también. Antes que nada, pues explicar algunos detalles que digamos, dentro del argot popular se entienden mal, como cuando la gente habla de Apocalipsis, como digo, se entiende como una cuestión relacionada al fin de los tiempos, pero en realidad Apocalipsis quiere decir es revelación o manifestación. Concretamente es todo aquello que tiene que ver con la manifestación del arquetipo anticristo, que es, ¿sí? Número uno. Número dos, el explicar también que el mismo concepto de anticristo no se refiere a una persona, ¿sí? Sino a una conciencia colectiva, un concepto. Sí, por eso digo, es un arquetipo, es un concepto que quiere decir aquello que está en contra del despertar de la conciencia, porque quiere decir anti-Christos. Christos quiere decir untado o ungido en el contexto de ser alguien untado con aceite de oliva, ¿sí? Que era una forma de denotar el carácter de dignidad de aquel individuo. Así se hacía en la antigüedad en muchas culturas. En la cultura hebrea se ungía a los sumos sacerdotes, a los profetas, a los reyes. Pero ¿qué hay detrás de eso? Pues, hombre, que el aceite de oliva, aparte de que el olivar representa el universo, el sentido de la mente más elevada, el aceite, por su color, es como una emulación, ¿sí? Como un concepto que emula la luz, ¿no? Entonces, el sol es el primer arquetipo de este concepto que tiene que ver con despertar de conciencia. Su analogía líquida es el aceite de oliva. Su analogía física o sólida es el oro. Por eso ven que en los aspectos del Antiguo Testamento había mucho cosas de oro, el templo lleno de oro, no sé qué cosa de oro y todo de oro. Y de hecho, si analizamos las propiedades de cada uno de esos elementos, sea del fotón, sea del oro, sea del aceite de oliva, todo esto nos va a dar muchísimo más amplitud, pero no es el tema hoy. El tercer punto a aclarar es cuando la gente habla del fin de los tiempos. Sí, cuando en realidad es como si el cronómetro o los ciclos dejasen de existir. Es un constructo social, no existe tal cosa como el fin de los tiempos. ¿Sí? Lo que hay es el final de una etapa. Entonces, siempre hay etapas, hay eones, perdón, hay ciclos. Por ejemplo, Yeshua dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿no? Entonces, ya salió muchos con cálculos matemáticos, es que se refiere a esto, es que iba a ser en tal época. Bueno, hay que entender que los ciclos se suceden eh, según, como si fuesen engranajes uno dentro del otro, ¿no? Digamos que los ciclos más pequeños que nosotros tenemos son ciclos de la rotación de la Tierra, ¿sí? Que eso le joda a los terraplanistas. Son de aproximadamente 24 horas. Hay otros ciclos que llamamos de la semana, que tienen que ver con la Luna. Hay ciclos que llamamos de las estaciones, que tienen que ver con el tránsito de la Tierra alrededor del Sol en 4 fases. El ciclo completo, que llamamos anual, ¿sí? Pero es distinto para otros planetas, lógicamente, ¿sí?
Ellos giran a una velocidad distinta, incluso en dirección contraria, como es Venus. Incluso tardan más en ir alrededor del Sol. Luego está el Sol alrededor también, que hace un ciclo mucho más grande. Hay otros ciclos que son de 400 años, lo mencionan también mucho en la cultura de Mesoamérica, ¿sí? Los Bactun, me parece que es que les llamaban, ciclo de 400 años, y después hay 5 ciclos de 400 años, pero son 400 años aproximados, no son exactos, ¿no? Que se completan más o menos unos 2000 años. Estos ciclos están más o menos sincronizados con lo que son los ciclos, ¿cómo le podemos llamar? Zodiacales, ¿sí? ¿Y qué es un signo zodiacal? Bueno, si nosotros entendemos que todo el sistema se está moviendo, todo el sistema solar, hace un viaje y este viaje lo está haciendo todo nuestro sistema con otros sistemas cercanos dentro de una parte que se mueve en esta sección de Orión. ¿Sí? Bueno, toda esta zona de aquí se llama Orión, que es un brazo de los varios brazos de la Vía Láctea. ¿Vale? Y a su tiempo, a su vez, también la Vía Láctea da una vuelta sobre sí misma y a su vez también da vueltas alrededor de Andrómeda. Es decir, todo está en un ciclo de movimientos. Son como varias galaxias que a su vez siguen en movimiento en la Niaquea y a su vez en otro ciclo más grande dentro de lo que nosotros llamamos el supercúmulo de Virgo. Entonces, todos estos son movimientos y son ciclos y van cronometrados. Bien. Entonces, así como cuando llega el fin de año, nosotros hacemos celebraciones y que hay gente que hace compromisos de que este año va a ser tal cosa o aquella, o incluso en verano dice, cuando llegue el verano me pongo en forma, o cuando llegue el invierno hago tal cosa, ¿no? También hay mucho sembradío en primavera para cosechar en verano, porque poco se cosecha en otoño y mucho menos se va a cosechar en invierno. Entonces, digamos que los ciclos nos van determinando, y eso es lo que Yeshua también explicó, hablando sobre la higuera, que tú analizas la higuera y te das cuenta que cuando empieza a sacar sus frutos es porque se está acercando el verano, es como si fuese un cronómetro, sí, perdón, un reloj, ¿sí? Que en nuestro caso decimos reloj biológico, pero también es biológico porque es de la vida, ¿no? Que tienen las plantas, y en este caso, pues, la higuera te da a entender esto, ¿no? Cómo puedes ir determinando esto. También en cuestiones de los ciclos grandes, también es una forma de decir, cuando ves ciertas cosas que van a ocurrir, pues analizas, igual que cuando uno se iba preparando las cosechas para las diferentes estaciones, ¿no? Entonces, él dice, no pasará esta generación del hijo de todas estas cosas que estoy contándoles, ¿no? Porque lo que ocurre es que ellos están saliendo de Jerusalén unos días antes de la crucifixión, ¿sí? Bueno, crucifican a él con otra gente. Entonces ellos se maravillan y dicen, mira qué grandioso es todo esto, porque en efecto una construcción bastante grande, una de las construcciones más emblemáticas de su época, el templo y toda la construcción en general, del altar, el patio de los gentiles, y etcétera. Y él les dice, no se maravillen porque no quedará de nada esto piedra sobre piedra. Entonces a ellos les sorprende porque es de las pocas veces que alguien les dice que por segunda vez el templo iba a ser destruido, ¿no? Entonces ellos le preguntan eso, pero aparte también les preguntan sobre las cosas que iban a ocurrir después, ¿no? O sea, sobre tu venida. Entonces ahí se generó una pequeña confusión, especialmente entre ellos, que no entendían muy bien la relación entre una pregunta y la segunda pregunta. Pensarían que la destrucción del templo tenía que ver con el regreso de él. Eso es lo que uno puede interpretar leyendo el texto. Pero son dos cosas distintas. Entonces el que escribe no sabe en qué momento ajustar las cosas, porque el que lo escribió antes de que ocurriera la destrucción del templo, ¿no? Otros de los redactores que lo escribieron a posteriori, ¿sí? Tenían que ir atando cabos a decir, oye, esto fue lo que habló Yeshua, entonces tenía que haber pasado después del año 60, después del año 70. Ya para ese año ya se han escrito los evangelios en contra de lo que dice el común de la gente, ¿sí? Porque están hablando de traducciones, es otra cosa, ¿sí? Ya se ocurrió el evento en la traducción, ya tú puedes poner un asterisco a un lado y decir, esto y pasó el año pasado. Ya ocurrió el año pasado, pero en ese momento no había ocurrido. Entonces, como no había ocurrido, ellos pensaban que eran cosas futuras porque él les dijo, vengo pronto. Y yo pensaría, vengo pronto dentro de un par de meses. ¿Sí? Entonces, ahí se genera una pequeña confusión en lo que algunos llaman el sermón escatológico, donde les dice cosas que van a ocurrir, en efecto, 30 años después, pero que no se sabía en ese momento si tenían estrecha relación con su regreso. Dirían,
ellos no iban a saber, él nos dijo, esto va a pasar dentro de 30 años, ellos pensaron que esto iba a pasar en algún momento y que igual su regreso ocurría dentro de algún momento, entonces pensaban que todo eso estaba conectado con algo que iba a ser dentro de unos meses o dentro de un par de años, ¿sí? Cuando se envejecieron, es cuando vinieron a darse cuenta, oye, de estas cosas que Yeshua nos habló una vez, cuando estábamos cerca del Monte de los Olivos, ocurrió esto y aquello. Ah, interesante, pero algunas otras cosas no han ocurrido todavía. Entonces ellos no sabían muy bien diferenciar en ese diálogo cómo separar las cosas que él les estaba hablando que iban a pasar dentro de 30 años de las cosas que iban a pasar 2000 años después, ¿no? Bien, entonces él dice, esto en general, ¿sí? No pasa de esta generación. Entonces uno dice, vale, esa generación asociamos que es una generación de 70 años, una generación de 40 años, una generación de 100 años, cuando en realidad hay que entenderlo en un ciclo que, bajo mi entender, está conectado con cosas que ya había explicado también el profeta Daniel. De hecho, él mismo les dijo, estas cosas, como las explicó Daniel, están relacionadas con el concepto del anticristo. No sé por qué razón la Iglesia Católica quitó esa parte del texto. Y de hecho, la quitó de los 4 evangelios. No lo entiendo con exactitud, no lo sé. No sé si era porque ellos pretendían utilizar ese argumento para algún fin propio, pero originalmente en el texto decía, y de hecho, si uno lo compara con el texto de Baal Shem Tov, en la versión hebrea, él te lo dice literalmente, de hecho utiliza los términos en caracteres, o sea, translitera el texto de caracteres hebreos, perdón, de caracteres griegos a hebreos. Entonces pone anticristos, te lo dice literalmente, este será el anticristo, ¿no? Que vendrá, y cuando analizas otros textos, como el Evangelio de Amonio, vuelve y te lo dice. Entonces dice, entonces fue la Iglesia Católica la que tuvo que haber quitado esto, porque no constan los textos griegos. Bien, bueno, cada quien que lo investigue, si alguien descubre el porqué, pues que nos lo cuente. Pero desde mi entender, cuando quitan cosas tan importantes es porque hay algún interés creado, si no, no tocarías el texto. Bien, entonces este concepto que tiene que ver con el anticristo también lo interpretaron de una manera determinada los esenios, porque ellos asociaban al Belial, ¿sí? O a la personificación misma de lo que es el anticristo en el contexto de la bestia de Apocalipsis, lo relacionaban con el Imperio Romano, ¿no? De hecho, en el Qumran hay manuscritos donde literalmente te lo dice, ¿no? Definen a los romanos, los Kitim, como la gente de Belial. Esto es muy interesante porque lo vamos a conectar también, o lo conecta uno también con las profecías de la Sibila, sí, la Sibila, en Grecia, porque ella misma también en los vaticinios que da, ya en ese entonces, ella también advierte y crea una relación bastante estrecha entre el fundamento de esta bestia del Apocalipsis, de esta última bestia, como Daniel la llama, la cuarta bestia, con el Imperio Romano, y que, bueno, lo he mencionado muchas veces, también está en el libro que escribí, La caída de la Nueva Babilonia, que está ahí disponible en Play Store y en Amazon, publicidad. Y ahora leo por dónde vamos, ¿sí? Porque es un tema, o sea, hay muchas aristas para ir aclarando. Entonces dice, no pasará esta generación del Hijo del Hombre. Ahora vamos a entender qué generación es, porque el poder de Roma fue mutando, ¿sí? Como he explicado muchas veces. Hay una división de Oriente, como le llaman ellos, que es el Imperio de Bizancio, pero sigue mutando, sigue creciendo, el imperio va cayendo, pero hasta la gente del Senado se fueron para Venecia, de ahí viene la nobleza veneciana. Se extienden a Ámsterdam, se extienden a Londres, el imperio romano también se extiende, llega hasta España. Entonces hay una expansión y terminan utilizando como sistema de control los Estados Unidos. Entonces este concepto del imperio romano no dejó de existir, simplemente fue mutando, cambiando de fachada, cambiando de nombres, y ha permanecido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces uno lo ve incluso en Apocalipsis porque te dice que había una mujer de rojo que estaba sentada encima de la bestia. Entonces hay un imperio que está dirigiendo la tierra y utiliza ¿sí? Otra estructura para operar a través de ella. Bien. Entonces esta es una de las cosas también aquí importantes a comprender, y por qué dice que tienen que sacrificar a esta bestia, ¿no? Entonces, si analizamos todo este ciclo, han pasado 2000 años desde entonces, pero no es solamente del momento de lo que está hablando Yeshua, es que el Imperio Romano antes ya había sido una república. Entonces hay que ver el proceso de crecimiento, y que el propio Daniel también se quedó justo ahí. Cuando Daniel habla de estas cosas
Y él te habla mucho sobre estas primeras bestias. Cuando habla de la cuarta bestia en un momento mucho más concreto, simplemente hace una acotación a cómo este imperio, que en ese entonces todavía era una república, asusta a Antíoco IV Epífanes, y poco tiempo después él termina muriendo. También supongo de la impotencia de tantas guerras que trató de dirigir con los seleucidas contra los judíos y no pudo, ¿no? Siendo que los griegos en ese entonces, como se les llama a los griegos, o sea, la gente de la Hélade, eran en aquel entonces un gran imperio. De hecho, habían hecho retroceder a los persas, ¿no? De manera que tenemos que hay un ciclo de más de 2000 años. Si uno analiza debidamente los ciclos, y como también se ha referido en otro manuscrito, aunque no me acuerdo ahora cómo se llama, y eso se estaba refiriendo a estos ciclos astronómicos, es decir, que tienen que ver con el paso del Sol alrededor de nuestro espacio cercano, y ese ciclo es de 2160 años. Entonces, si analizamos, pues tiene sentido, ¿no? Que esté hablando de un ciclo que entra dentro de 2160 años, por tanto no se ha completado todavía. O también hay que ver si está contando desde el inicio del Imperio Romano o desde el inicio de la República Romana. La cuestión es que por ahí va el ciclo. También los romanos, como dije, perdón, con los mayas, que ellos también llevan sus ciclos, y tú vas viendo el cómputo de los ciclos y termina a finales de diciembre de 2012, lo cual fue apenas hace 12 años. Quiere decir que estamos dentro de un marco, porque si comprendemos el viaje, ¿sí?, de los cuerpos estelares en el espacio, de un sistema a otro sistema, en esos términos, 5 o 10 años es absolutamente nada, ¿sí? Es como, no sé, imaginemos una hormiga que quiere hacer un viaje de aquí a los Estados Unidos. A lo mejor nosotros tardamos X tiempo, pero esa hormiga, en términos de ella, va a ser astronómico, ¿sí? Tardaría, si es que vive lo suficiente, tardaría siglos en llegar allá. Sin embargo, para nosotros no es algo tan grande, ¿sí? O incluso si quisiésemos ir de aquí a la tienda que está al lado, vamos en 2 minutos, pero esa hormiga, a saber cuánto va a tardar, a lo mejor llega en la noche. Entonces, lo mismo es entenderlo en esos términos. Nuestro planeta, para hacer un cambio desde el ciclo anterior, que era de Piscis, para el ciclo de Acuario, que es el siguiente, y eso no es una cuestión de la nueva era, como algunos le llaman, lo buscas en astronomía y es una cuestión astronómica. El ciclo del planeta se está moviendo en dirección a lo que es el marco de Acuario. Bien, entonces, si ves el marco, ya atravesó ese marco. Por tanto, ya está en un término limitiforme. Sí, podemos decir que ya entró en un marco en el cual puedes decir es que ya está en ese periodo. Por tanto, no era hace 50 años, no era hace 100 años, no era hace 500 años, porque no encajaba. Aparte de que muchos de los eventos en general pues tampoco tenían correlación alguna, ¿sí? Porque no se habían sucedido determinadas cosas. Ahora, ya habiendo hecho, perdón, la aclaración sobre estas terminologías, que es importante aclararlas, estos conceptos. Vamos a ver un poco el aspecto también de las profecías. No sé si André, la pregunta que hizo está conectado. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz y ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Juan 16. Entonces todos estos eventos que llamamos catastróficos tiene una función de preparar algo mejor para la humanidad y el planeta, como dar a luz algo nuevo. Sí, exacto. Así es. Entonces, había una serie de profecías. Desde hace muchísimo tiempo, como digo, ha habido como una esperanza en entrar a una era distinta. Bien, y esto lo puedes encontrar hasta en la cultura Vedanta, en las profecías que tienen, hasta en el budismo existe esto. Eso no es una cuestión que dicen, no, esto es de la Biblia. No, no, esto existe en todas las culturas del mundo. El sentir o el saber, ¿sí?, por revelación o como sea, de que tiene que finalizar un ciclo determinado o una serie de ciclos en nuestro planeta para pasar a una era de unicidad, una era de amor, una era de paz y una era de prosperidad, incluso de longevidad, para una trascendencia y un avance hacia la perfección y la eternidad, ¿no? Como algunos llaman bíblicamente vida eterna, que es más allá que simplemente inmortalidad. Entonces hay una serie de profecías, por lo menos, digamos, bíblicas. Y también podemos coger otras culturas porque al final todas terminan convergiendo en lo mismo. Y observamos que había cosas que no estaban para encajar, ¿sí? Por ejemplo,
los primeros cristianos cometieron el error, digamos, pues, que es totalmente natural. Hasta el día de hoy escucho adventistas, testigos de Jehová y demás, con sus propias interpretaciones sobre cuándo va a ser. Otros que el arrebatamiento tiene que ser tal día porque la luna no sé qué y porque el número cuánto. Hasta sigue habiendo interpretaciones y suposiciones, pese a que el propio Yeshua dijo ni el día ni la hora nadie sabe. Pero bueno, también es cierto que puede haber aproximaciones. Sí puede haber aproximaciones, ¿no? La cuestión es que a muchas interpretaciones a lo mejor se deben considerar como interpretaciones. En algún momento pues se sabrá si la interpretación o la teoría resultó ser correcta. ¿Sí? En algunos casos resulta ser correcta y en otros no, se acerca más, se acerca menos. Otras veces también el problema es las variables de la continuidad espacio-tiempo, que también lo he explicado, que no puedes poner una fecha porque en el momento en que tú pones una fecha automáticamente se cambia la continuidad espacio-tiempo. ¿Sí? O sea, es simple porque ¿sí? Como decirte, mañana voy a ir a robar tu casa, pues va a hacer todo lo posible para que no robe tu casa. Es algo tan simple como eso, y como las cosas están ocurriendo porque está relacionado con procesos que desarrolla la conciencia colectiva, y en algunos casos pues también la conciencia individual es parte, lógico, ¿no? Todos somos nosotros los que estamos creando la realidad. Entonces, si nosotros pensamos y nos centramos en determinada cosa, la terminamos atrayendo. Si piensas en sufrimiento, vas a traer sufrimiento. Si piensas en alegría, vas a traer alegría. Por tanto, si piensas en un número en concreto, tú mismo lo vas a sabotear. Por consiguiente, el concepto de los números es totalmente aleatorio, ¿sí? O sea, es totalmente abstracto, quiero decir. Puede que te dé una fecha y es totalmente correcta, pero el hecho de que ya lo sepan X cantidad de personas, pues ya va a cambiar los hechos por el solo hecho de haberte dado una fecha en específico. ¿Sí? Entonces, esto hay que entenderlo, que es, digamos, uno de los errores de cuando se quieren dar fechas específicas a cosas, ¿sí? Bueno, eso me pasa también a mí de adolescente, ¿no? También en los primeros años entendía estas cosas que funcionaban como cosas invariables, y luego empecé con los años a entender que el tiempo es un flujo de variables y que se crean diferentes aperturas y cambios en la continuidad espacio-tiempo, de modo que no tiene ningún sentido darle fecha a cosas, pero sí puedes ver, como dijo Yeshua, cuando las nubes se acercan y están oscuras y se están cargadas de lluvia. Y si la dirección va en esta dirección, o sea, si la dirección va hacia aquí, noto el viento, pues tú puedes hacer cálculos, decir, pues más o menos calculo que a esa velocidad más o menos podría llegar. Por eso dice ni el día ni la hora, no quiere decir que no puedas calcularlo viendo los eventos que ocurren en cierta década o en ciertos años. Dice, hombre, tal como lo veo atando cabos, pues puedes hacer como el meteorólogo que dice, bueno, si el viento va en esta dirección, pues se calcula que mañana hará lluvias y tanto de precipitaciones, pero no es un profeta, simplemente estás usando matemáticas, ¿no? Es calcular, ¿sí? Vas atando cabos. En el tiempo anterior, ¿sí? A nuestra época, no se habían dado todavía muchas de estas cosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puse algunos ejemplos de profecías, ¿no? Desde profecías que ocurrieron en el tiempo del profeta Daniel, porque él habló, por ejemplo, él no habló, digamos, del periodo egipcio porque ya había ocurrido, ¿sí? Pero tenemos que entender que desde el imperio egipcio, ¿sí? Y en parte la cultura sumeria empieza una era nueva en nuestro planeta. De hecho, si uno busca ni en el sistema educativo, ni en el profesional, universitario, quiero decir, ni en la arqueología, ni en la paleontología, ninguna de estas ciencias te dicen la verdad respecto de la historia de la humanidad, te lo dicen todo de forma lineal, ¿sí? Te dicen que nosotros empezamos a crecer, a avanzar, antes teníamos herramientas de palo y de piedra, y aprendimos a hacer fuego y bla, 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 y la gente andaba con pelos largos y no sabían leer y escribir, y lentamente de repente, ¡pum!, hicieron unas pirámides gigantescas, bien estructuradas, que no se pueden hacer hoy día. No. O si no, pues la mejor justificación es que fueron los extraterrestres, ¿no? Entonces, de esa manera, como que quitas el hecho de que está evidenciado que ha habido ciclos en nuestro planeta, porque los ciclos son algo normal. Si uno encuentra evidencias en registros de que ya había hace miles de años bombillas, ya había hace miles de años bujías, ya había hace miles de años baterías, ya había hace miles de años aviones, es decir, todas estas cosas ya existían. Simplemente por al adoctrinamiento de unas creencias preestablecidas y que quieren ratificar cierto modelo de pensamiento social, pues te dicen, no, esas cosas no han ocurrido, y te interpretan, no, es que eso era un pajarito, sí, pero estoy viendo este dibujo, es un avión. No soy pendejo, sí, se ve claramente que es un avión. Pero no, no es un pajarito, porque los pajaritos no tienen las alas de atrás puestas de forma vertical.
¿no? Entonces esto es un avión. Entonces podemos encontrar mucho de eso. Y no voy a entrar en detalles, pero la cuestión es, ya hubo todas estas cosas en la antigüedad. Y esto también nos sirve para entender que los mayas tenían razón, que ha habido diferentes ciclos. Y te dicen, el último ciclo se destruyó por agua. Y en efecto, hay más de 300 relatos por todo el mundo que te dice que el último ciclo fue por agua. No como dicen los intérpretes de la Biblia hace 4.500 años, por cálculos de sumas de la Biblia y demás, que eso es muy relativo, sino hace 12.000 años aproximadamente. Bien, entonces a partir de ahí empieza una nueva generación para nosotros, un nuevo ciclo, un ciclo de 12.000 años. Y este ciclo de 12.000 años es la mitad de un ciclo mucho más grande. Como dije, hay ciclos muy grandes. Si nosotros tenemos ciclos de 2.160 años, porque hay una trayectoria alrededor, ¿sí?, de todo este sistema, este grupo de sistemas, y son 12, porque sabemos que hay 12 constelaciones, esto no es astrología, es astronomía. Bien, si un ciclo este es de 2.160 años, ¿cuánto es un ciclo más grande? Pues tendrías que multiplicarlo por 12, te da 25. Entonces, entiendes que hay un ciclo mucho más grande en los procesos de nuestro planeta, y todos estos ciclos, como intervienen estrellas y las estrellas emiten luz y la luz son fotones, los fotones son paquetes de información que son conciencia, quiere decir que todo esto funciona como un sistema y un engranaje de mecanismos, ¿no? Por ende, el ciclo grande de nuestro planeta es de 25.000 años. Ya pasó uno, ¿sí?, de 12.000 años, o está terminando, que fue desde el diluvio, como algunos le llaman, o la última era glacial, el hundimiento de la Atlántida, como le quieran llamar. Y antes hubo otro de 12.000 años también. Bien, entonces todos estos ciclos son fundamentales y es importante entenderlos porque son determinantes dentro de los ciclos de nuestro planeta. Y decir, es más, los puedes seguir sumando, sumar 10, que son 250.000 años, y te das cuenta que es el proceso en el que inicia la raza humana a desarrollarse en este planeta más abiertamente. No porque hubiese sido los únicos, ya había otra gente, ¿no? Pero a lo que voy, pues para clarificar un poco sobre este asunto de las fechas, es importante entenderlas en términos de las estrellas y que no son, ¿cómo se podría decir?, infalibles, ¿sí?, sino que son aproximaciones y que no hay que forzarlas, sino simplemente entender más o menos. Es un ciclo y nos sirve como orientativo, ¿vale? En consecuencia, esta mitad, ¿sí?, de este ciclo de 25.000 años ya está concluyendo, ya ha concluido y empezará otra diferente. Entonces, este ciclo de, como digo, 12.500 años, que fue cuando se invirtió el polo de la Tierra, el eje, y se produjo una serie de desastres que hicieron que olvidásemos, se olvidó todo lo que había quedado, pero había civilizaciones increíblemente avanzadas en ese ciclo anterior, aunque de esto, como digo, no se quiere enseñar en los medios oficiales, ¿no? En consecuencia, a partir de ahí surge, digamos que el reino de los cielos en la tierra, que es lo que llamamos Egipto. Y ellos guardan toda esta información. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años, esto se va deteriorando, se va degradando y se va perdiendo ese conocimiento y esa sabiduría. Bien, los sumerios tenían un poco, pero no se centraban en ese eje como era Egipto. Cuando empiezan las profecías que reciben los hebreos a tener relevancia, Egipto estaba en un proceso de declive. Bien, si nosotros observamos, los israelitas, las 12 tribus estaban viviendo en Goshen, ¿sí?, y estaban precisamente en el eje del mundo en aquel entonces, que era la gran civilización que había guardado toda la información del reino de los cielos, por así llamarlo, y de nuestro planeta post-diluviano, ¿no? Empieza un proceso de degradación en Egipto y empieza a colapsar. Ya con el Imperio Romano fue ya el final, ¿no? Ya vemos que ya con eso acaba el señorío del Imperio egipcio. Pero como aparece Daniel, en el tiempo de Daniel ya Egipto en realidad no era más que otra nación más. Había crecido y prevalecido Babilonia. Bien, entonces partiendo de ese punto, pero eso no menciona lo anterior. Sin embargo, la sibilina sí, la sibilina te dice son 5 grandes potencias, no como dijo Daniel que eran 4, sino que él parte a partir de entonces, pero en realidad son 5 las que son los 5 grandes reinos y poderes de hegemonía de este planeta, de esta era de los últimos 12.500 años, ¿no? Porque no es como te dicen los egiptólogos, que las pirámides le hizo el faraón no sé qué hace 2.500 años. No, eso no es cierto. Las pirámides tienen más de 10.000 años, ¿vale? Y no fueron hechas por faraones, no fueron hechas por gente del imperio egipcio. Eso se lo dieron y se lo establecieron a los quemitas, que era una cultura que estaba antes de los egipcios, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el siguiente imperio que se alza? Pues los herederos del imperio sumerio, ¿sí? Que era donde se habían establecido también otros dioses, por así llamarlos, los dioses de la tierra. Porque Egipto era una historia y Sumer era otra historia. Bueno, hay diferentes culturas. ¿Vale? Pero para entrar con todo esto, pues es importante primero entender unas bases de lo que estamos hablando. Que a Daniel se le dice que hay 4 bestias que se levantarán en la tierra y luego también le da una visión a Nebuchadnezzar segundo, al que llaman Nabucodonosor, donde hay una estatua y le va mostrando los diferentes aspectos de la estatua, ¿no? Entonces, cuando uno va analizando todo esto, se da cuenta de que en efecto tiene que haber, a partir de los tiempos del profeta Daniel, el judío que estaba en ese tiempo en la deportación babilonia, sobre más o menos el 560 de Cristo aproximadamente, en esa época, estuvieron 70 años allá. Y empieza pues hablando del imperio babilonio que en la visión de Daniel, de Nebuchadnezzar es la cabeza de oro de él, ¿no? En el caso de la visión de Daniel es una figura, es una criatura, ¿sí? Lo llaman una behemá, ¿sí? Dice es un ser, pero no dice que es un animal en concreto porque ve que tiene características específicas. Dice, tiene algunas cosas que son como un león, pero luego hace esto, luego aquello. Entonces dice, es una bestia, es una criatura, ¿no? Cuando dice bestia, especifica que no tiene el espíritu, ¿vale? O sea, no tiene el espíritu en el sentido de la conciencia, sino que es una criatura, es algo que existe, es algo que es, como hoy día hablamos en términos jurídicos, una ficción jurídica, ¿sí? Es decir, es una nación, es un imperio, es una corporación. Entonces, eso es lo que es en esos términos, ¿no? Igual como habla la bestia del Apocalipsis, está hablando de un gobierno, ¿sí? Un sistema corporativo, gubernamental. Y digo corporativo porque no es un Estado de Derecho, ¿vale? Lo podemos llamar como una especie de dictadura. Luego, ¿qué sucede? También en el periodo de Daniel llegan los persas, los medo-persas, porque es una alianza, medo-persas, que son varios reyes, y acaban con el reinado del hijo de Nabucodonosor, y empiezan varios, no me acuerdo que fueron como 200 años de poder o algo así, hasta Alejandro Magno, ¿no? Entonces, esto lo ve Nabucodonosor como la estructura del tronco superior de plata, ¿sí? En la visión que él tiene, que Daniel dice, pues yo vi que era como un oso, entonces algunos creen que es cosa de la actualidad, no, era... en ese entonces, tal como ellos entendían, el animal dob, ¿sí? Una criatura peluda, gigantesca, que cogía más de un lado que el otro y que estaba masticando como unas costillas, ¿no? Entonces te habla de todo lo que es el imperio persa. Y te dice que después de un tiempo aparece otro, ¿sí? Muy interesante, que es como una especie de leopardo, que podemos entender que es un animal similar al leopardo, porque el namer en hebreo son estos animales que encontramos en zonas desérticas, que pueden ser leopardos o guepardos o similares, ¿no? Que son muy ágiles, muy veloces, ¿sí? Son delgados a diferencia del tigre que no puede, o el león no van a correr a la velocidad que un guepardo o con una chita un leopardo, ¿no? Entonces describe en ese sentido la capacidad que tiene de desplazarse a gran velocidad y dice que tenía 4 alas, ¿no? Y dice que las alas le son quitadas. Más adelante, Daniel también le explican esto y esto también lo abordo con mayor detalle en el libro Escatología del Profeta Daniel, que de hecho está gratis en la página web nuestra y también está gratis en Play Store. Eh, entonces, aquí hablamos ya del imperio de Alejandro, ¿sí? Que rápidamente se extiende a una velocidad mucho más digamos, sublime que como lo hicieron los babilonios o los persas, y se venga, ¿sí? De lo que los persas le habían hecho pues a la Hélade, ¿no? Cuando llegan hasta lo que hoy día es Turquía y todo lo que causaron en el Caspio y en el Mar Negro, especialmente en el Caspio, y hasta el Mediterráneo, ¿no? Ahora, como es recurrente, como ocurre a partir de entonces, se ve muchísimo en el mundo, es la sucesión y la obsesión por la sucesión hereditaria, es asesinar a los herederos para que otros tomen el poder. Eso ha sido característico. Ahí se vio uno de los mayores ejemplos, eliminar a la sucesión de Alejandro, a los que iban a quedar en el poder, aunque en realidad se da mucho énfasis a Alejandro, pero casi todo lo hizo fue su padre. O sea, su padre fue el que le dejó todo hecho y a partir de eso fueron sus generales. Entonces él tenía 4 generales principales en los que se dividía todo el imperio de la Hélade, ¿sí? De Macedonia, cómo se estructuraban, ¿no? Entonces por eso te dice, y de ahí salieron 4 grandes príncipes hasta los 4 ángulos de la tierra,
o 4 extremos del cielo, es decir, norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, justamente son 4. Y esos son los generales: Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Casandro, me parece que es, ¿no? Entonces, Seleuco es precisamente el que menciona los macabeos, ¿no? Que es el que entra hasta Judea, tiene una guerra y es cuando aparece, se da la primera abominación asoladora, que es poner un templo de Zeus en Judea, prohibir el Shabbat, prohibir las celebraciones y tratar de profanar el templo judío. Bueno, si quien quiere estudiar sobre eso, todo eso está en los Macabeos 1 y 2, incluso se extiende a Macabeos 3 y 4, ¿no? Y de eso también me describe Daniel, el capítulo 8, el capítulo 10. Él va explicando muchas de estas cosas. Y luego habla sobre y que por cierto, este es la estructura de bronce de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? De Nabucodonosor. Y dice que le arrancan las alas. ¿Por qué? Porque al final llega el Imperio Romano y toma el control. Eso sí, se sienta sobre las bases griegas, como les llamamos, ¿no? Helenas, jónicas también. Y se extiende, y a partir de ahí se vuelve el imperio más poderoso de la tierra hasta el día de hoy. Establecen incluso su propia lengua, aunque seguimos teniendo unas bases, porque Grecia, querramos o no, o el concepto de la Hélade, influencia hasta el día de hoy. ¿Sí? Tenemos unas bases y un fundamento de la Hélade que tienen muchísimo que ver con el crecimiento de Roma. De hecho, Roma, el concepto de las 7 colinas, que de esa conexión también el concepto de Apocalipsis, deriva de Rómulo y Remo, que según la leyenda, ¿sí? Derivaban teóricamente de sucesores, de herederos de Troya, ¿sí? Según algunos, de Helena de Troya, ¿sí? Que era la causante de la guerra de Troya, ¿sí? Que fueron la coalición de pueblos de la Hélade contra Turquía, o que en aquel entonces se llamaba Asia Menor o Anatolia, y que que había edificado Troya por 7ª vez, ¿no? Después la queman, la destruyen, ellos huyen. Entonces encontramos que hay una cierta conexión porque de un modo u otro Helena era de esa zona, ¿sí? Ahora, entendemos que hay que entender que en ese entonces ellos estaban muy conectados, la gente de la Hélade con la gente de Anatolia, ¿sí? O sea, lo que hoy día serían Grecia y Turquía, estaban muy unidos, ¿sí? No es que estuviesen muy unidos en el sentido de llevarse muy bien, sino que era un todo dentro de un proceso de tiempo. De hecho, durante el imperio persa, ellos estaban ahí unidos. De hecho, si uno mira dónde estaba Esparta, ¿no? Como el asunto este de los espartanos, de la película Los Espartanos, y mira la historia de los espartanos, no está en Macedonia, ¿sí? Entonces todos ellos estaban unidos. Luego con el tiempo se dividen y a partir de ahí, desde el Imperio Romano en adelante, o sea, son parte del Imperio Romano, y luego con el tiempo ya dicen, bueno, esto es Grecia y esto es Turquía, pero de cierto modo estaban estrechamente conectados, ¿no? Y también hay muchos cambios también con el asunto de la llegada del Imperio Árabe, que no influenció Grecia, ¿no? Entonces, bueno, observamos que se produce una serie de profecías, ¿no? Y Daniel ve, o Nabucodonosor ve, que esta estatua tiene también una parte de las piernas que están como mezcladas entre barro y bronce, ¿sí? Como que no se terminan de mezclar, o madera, algo así, no me acuerdo ahora. Y luego viene una roca del cielo, un asteroide, lo golpea, y se viene todo abajo y se establece un nuevo reino. Entonces hay que entender que, sea figurativo o sea literal, cae algo del cielo, ¿sí? Muchas veces hemos hablado, no soy el único que viene durante muchos años hablando sobre esto, que un determinante importante para el fin de este cuarto imperio, el imperio de la bestia, es un asteroide, ¿sí? Porque tiene varios significados. El fuego que desciende del cielo es el hecho de que tiene que forzarse una toma de conciencia. El hecho de que caiga en el mar, ¿sí? También es importante porque el mar representa nuestro subconsciente, entonces tiene que haber un cambio de conciencia, y el cambio de conciencia está siendo influenciado desde fuera de nuestro planeta. No es el cambio de conciencia, yo obligo a este o obligo al otro a que adquiera conciencia. Esto no funciona de esa manera. Esto viene de fuera. Si hay una energía, ¿sí? Conciencia, que viene de la luz, el sol principalmente, viene del centro de la galaxia, que bombardea nuestro planeta, que bombardea nuestro ser, a cada uno de nosotros, y nos está elevando a la comprensión de que somos uno, y de que nosotros estamos aquí como almas en un proceso de perfeccionamiento, ¿no? Que nada de esto es real y que avanzamos hacia estados de conciencia y de materia y de sustancia que no son
los que podemos observar y ver, o sea, que hay otros niveles dimensionales. Todo este proceso de toma de conciencia se ha visto muy marcado, especialmente de mediados de los años 60, y como vemos que tiene que haber una sacudida en el social, como ejemplo fue la guerra de Vietnam y todo lo que se levantó, el movimiento hippie y demás, fue resultado de esta sacudida, este movimiento de toma de conciencia. Y para ayudarlo vino este fenómeno que se llamó el fenómeno OVNI, donde también fuimos ayudados desde fuera para que la gente empezase a pensar que había algo más allá de lo que vemos en el nivel horizontal, sino que hay algo más, miren hacia arriba, ¿no? Despierten, reaccionen, busquen las cosas de arriba primeramente. Entonces, se ve que hay un proceso, ¿no? Y de ahí, pues la bestia que ve Daniel, que cambia hasta que será destruida, ¿no? La cuarta bestia. Luego al profeta, perdón, al apóstol Pablo en la isla de Patmos, cerca del año 90, Juan, perdón, se le da una revelación muy específica, muy concreta, una de las más completas, sobre cómo se iba a desarrollar este final de ciclo. Y ahí, digamos que profundiza un poco más sobre el asunto este de las bestias que había visto Daniel, profundiza más sobre lo que Yeshua también había comentado, como dije hace un rato, en el de camino, ¿no? En aquella ocasión, como 1 o 2 días antes de la Pascua, cuando a Yeshua lo crucifican. Entonces ya se amplifica. Todas estas cosas que hasta el momento eran como detalles aislados, aquí ya se le da como varios paquetes. Y estos se le dan como 7 paquetes de información, ¿no? Entonces observamos que había ciertas cosas que tenían que darse, para eso también para que uno se ubique en el tiempo. Y aquí puse, por ejemplo, desde la cautividad de Israel, que se cumplió, la deportación a Babilonia se cumplió, la primera aparición del Mesías, que eso también se cumple según el profeta Daniel, capítulo 9, 24 al 27. ¿Sí? Y luego vamos viendo que hay un proceso, ¿sí? Porque también se habla de cómo el pueblo de Israel sería dividido, expulsado, los judíos que quedaban también, y eso ocurre en el año 132, o sea, pierden la guerra contra los romanos por tercera vez, ya definitivamente en el 132, cuando ya se toma Mesada, que era el último baluarte, era muy difícil de llegar allá, y que estaba cerca de la fortaleza Antonia, que era un sitio casi que inexpugnable, que tenía Herodes en caso de ataque, y allá llegaron los romanos después de mucha dedicación, consiguieron tomar el lugar, que es un sitio, por cierto, muy bonito, cerca del mar, lo que llaman el Mar Muerto, el Mar Salado. Al poco, para el año 135, el emperador Adriano decide que los judíos son echados de esa tierra, no quieren que vuelvan. Y bueno, a partir de los problemas que ha habido hasta hoy con la legitimidad de esas tierras, ¿no? ¿Qué ocurre? Empieza un proceso de avance, ¿sí? Aquí puse algunos ejemplos de la revolución industrial, revolución con la electricidad, etcétera, el concepto de la apostasía. Entonces vemos que también hay ciertas cosas que van acercándose y podemos extendernos muchísimo sobre esto. Pero luego encontramos, por ejemplo, el tema del acuerdo de Sykes-Picot, la declaración Balfour, los acuerdos de Bretton Woods y todo eso, que ya es para cumplir la Aliyat, que la puse aquí, está entre el año 1882 y 1948, que es la primera y la segunda Aliyah, cuando los Yehudim, los judíos, empiezan a regresar a su tierra. Entonces, esto es porque es también necesario que se entienda que muchas de las profecías que habían sido dadas giraban en torno al hecho de que Israel estuviese en su tierra, pero si no estaban los israelitas en su tierra, no podía darse una profecía, es lógico, ¿no? O sea, si te está diciendo que para ocurrir cierta cosa, cierto individuo está en cierto lugar, pero durante todo ese tiempo el individuo nunca estuvo en ese lugar, no se va a cumplir. Cuando ya está ahí, dices, bueno, ya que está aquí, entonces ahora sí hay un nuevo agregado en estos eventos para asumir que se puede dar. Por ende, la Primera y la Segunda Guerra Mundial no pudieron estar conectados con eso porque los judíos seguían repartidos por el mundo. Entonces, cuando ellos empiezan a regresar, ¿sí? Ya antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial empiezan a regresar, pero la Declaración 142 creo que es, no me acuerdo cuál era, de la ONU, ¿sí? Que se da el 29 de noviembre del 47, ya define que esa es la tierra de ellos por mayoría y entonces ya pueden sentirse más tranquilos y ya pueden restablecerse y al año siguiente establecen la independencia. Entonces a partir de ahí ya puedes decir que se organiza. Y no mucho después, que lo pongo aquí también, que es en el 60 y... A ver... Sí, bueno, entre el 67, que es la guerra de los 6 días, y el 73, que es la primera guerra de Yom Kippur,
ellos recuperan Jerusalén. Porque, por razones que no voy a entrar ahora en detalle, que te parece también con intereses creados, que ellos, por intereses creados, no les dan Jerusalén desde el principio. Entonces tienen que establecerse en Tel Aviv. Cuando ellos recuperan Jerusalén, entonces, ahora se puede decir, ¿te acuerdas que hay una profecía que dice que tal, que tal? Bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, Zacarías, profecías de Zacarías, profecías de Joel, profecías de tesalonicenses, que ya pueden ir encajándose, porque no solo que los judíos regresan a su tierra, sino que también recuperan Jerusalén, bien, se establecen como nación, se independizan. Después está la ley de Jerusalén, que también la puse aquí en estos ciclos. También el avance de la tecnología, pues no voy a entrar en detalles con eso. El asunto de la intifada, de Al-Aqsa, que es también un evento importante, porque acelera muchas cosas. De hecho, acelera las profecías de Isaías. Aquí puse Isaías. Sí, ahí está. Isaías 9:10, Isaías 9:10 al 9:11. 9:11, 9:11, ¿sí? Como el 11S de las Torres Gemelas. Y es que precisamente el asunto de las Torres Gemelas derivó de la primera intifada, ¿sí? De la primera intifada se sucede después toda esta propaganda de que el terrorismo musulmán y bla, 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 y termina con todo el condicionamiento social que hizo creer, que facilitó la creencia inducida en la sociedad de que Bin Laden había promovido un ataque contra los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso incita los siguientes años de la llamada primavera árabe, porque te lo dice, de hecho, lo pueden estudiar bien en Isaías 9:10, 9:11, que aunque uno a lo mejor lo analiza de forma simbólica, ahí te está hablando sobre el inicio de todos estos conflictos que se dieron a partir de ese momento. Y justamente es Isaías 9:11, o sea, es bastante preciso, ¿no? Y entonces empieza todo este asunto que llama la guerra del terror y se extiende por todos los países musulmanes. Los musulmanes tienen ya sus propias profecías sobre esto, pero yo no voy a extenderme demasiado sobre este asunto, ¿no? Y continúa con el primer colapso financiero después de muchísimo tiempo. Yo creo que después del crack del 29 no había habido un problema financiero tan severo como el que hubo en el 2008, ¿no? Que es por todos estos rollos subprime y las hipotecas AAA y todas esas tonterías que se han inventado todos estos especuladores de Wall Street con las ventas de hipotecas basura que no servían para nada y engañaban a la gente que se puso a comprar viviendas a precios regalados, pagando cosas súper bajas y en realidad todo eso era una burbuja y se vino abajo y fastidió la economía de muchos países que hasta el día de hoy no se han podido recuperar, ¿no? Entonces, también una cuestión importante entender que fue un concepto importante de debilitamiento de la economía, muy determinante también para cuestiones futuras. Después todo el asunto de los ciclos que estamos viendo. Y entonces se da el final del ciclo de Piscis. Como dijeron los mayas, en efecto ocurrió a finales de diciembre de 2012, ¿no? Entonces estamos en esa transición, ¿no? Igual que cuando el alma desencarna, va al intermedio y después vuelve. Entonces, en el intermedio de que abandona hasta que regresa a otro lugar, está en un punto intermedio, como le llamaban los apóstoles, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese proceso intermedio, ¿sí? Antes de resucitar, por así decirlo, nuestro planeta. Entonces, en ese proceso intermedio, que bueno, de momento ha durado, estamos en 2024, pues mira, más o menos estamos a diciembre, unos 12 años desde que finaliza oficialmente, según la cronología maya, el ciclo de Piscis. Estamos en ese proceso de transición en la entrada al ciclo de Acuario, ¿no? Y se da una cosa muy, muy interesante con este asunto del fin del ciclo maya, y es que Edgar Cayce, un famoso vidente de los Estados Unidos, dijo que el último presidente de los Estados Unidos sería negro, ¿sí? Y sería el presidente número 45. Es importante entender que en la cábala el número 45 es un número del hombre, ¿no? Y uno dice, el único presidente de los Estados Unidos fue Barack Obama, y él termina precisamente su mandato con la problema económico que queda en el mundo, que es a principios de 2009. A ver, 2009, o estuvo otro año más hasta 2013. Bueno, ahora mismo se me fue la cabeza. Bueno, el punto es que él deja el cargo. Perdón, yo me quedé muy atrás. 2016 deja el cargo, si no me equivoco. Y se esperaba que Hillary Clinton fuera la que subiese al poder para seguir con las operaciones del Deep State, ¿no? Bueno, entonces hay algunas cosas que se quedan pendientes
¿sí? Él extiende el mandato, tenía unas propuestas, por lo que se sabe, de ciertas informaciones para acelerar esto, que tenía que ver con llevar a cabo una ley marcial en los Estados Unidos, toques de queda, etcétera. Pero a veces lo que pasa es que muchos de los que quieren empujar estas profecías y crear un concepto de profecía autocumplida no tenían las piezas completamente atadas, entonces se arriesgaban a mucho de anticiparse a hacer algo apresuradamente, necesitaban tener todo mejor ajustado. Entonces lo que yo deduzco es que Barack Obama no tenía todas las piezas adecuadas para eso y esperaban que Hillary Clinton continuase con eso porque era la mejor y más adecuada, siendo un peón importante dentro de toda esta estructura abominable del Deep State, ¿no? El problema, entonces, ya estamos hablando de 2016, o sea, ya hace no mucho, ¿cuánto? 8 años, ¿no? ¿Sí? Que ellos aceleran todos estos proyectos y dicen, bueno, Hillary, tú sigues acelerando todo esto para lo que vamos a sacar, que entiendo que también tenían planificado lo de la pandemia, aunque se dio 3 años después, ¿no? 3 años y medio después, ¿no? Entonces, todo esto lo van estructurando. Pero hay otra cosa importante que hay que entender también, ¿sí? Y tengo que hacer un énfasis bastante largo para ir a donde vamos a ir, porque hay que atar muchas cosas que se han quedado un tanto inconexas o que se han mal entendido durante mucho tiempo. Y es, por ejemplo, el hecho de que precisamente en la misma época en que finaliza el ciclo de la era de Piscis, que es finales de 2012, de diciembre de 2012, unos abogados bloquearon todo el sistema del mundo actual, o sea, todo el sistema que a partir de 1929 se creó, donde todos los países fueron, o casi todos los países del mundo fueron corporatizados, que se llama la acción OPPT, One People Public Trust, de 1776, y restablecen los Estados Unidos como nación, y ese poder se lo dieron a Trump con una orden militar, o sea, que declaraba que de los Estados Unidos, igual que casi todo el mundo entero, está bajo un sistema de esclavitud a través del sistema de comercio, la ley del almirantazgo, y ellos bloquearon el sistema, o sea, quedó todo bloqueado y a partir de ahí, pues se acabó la era anterior. Entonces, es curioso que Edgar Cayce había dicho que ciertas cosas finalizarían sobre, hola, ¿qué tal? Acabarían sobre cierta época, que también comenta esto del fin de los Estados Unidos, cuando en realidad es que ya de por sí el concepto es ambivalente, porque es que más bien se podría decir el inicio de los Estados Unidos, porque es que Estados Unidos en sí nunca fue nación. Estados Unidos fue una de las primeras naciones que fue corporatizada. La primera corporación fue, si se puede llamar así, el Imperio Romano, pero digamos que la primera corporación en el mundo moderno, si queremos definir esos términos, fue Londres, ¿sí? A través del incendio de Roma de Londres de 1666 se reestructuró Londres. Y después, cuando se fundan los Estados Unidos, que fue como la declaración de independencia de los Estados Unidos, wow, pero a los pocos años Rockefeller reestructura todo y corporatizaban los Estados Unidos, de manera que desde 1781 Estados Unidos era una corporación perteneciente a la familia Rockefeller. Entonces, si es una corporación, es una empresa, no es un Estado de derecho. Entonces, todas estas cosas son muy interesantes y que se bloquea precisamente eh, bueno, a ver, 4 años antes de la toma de cargo de Donald Trump, ¿no? Entonces, es importante también, ¿no?, irse ubicando y ir entendiendo que muchas cosas, pues, cobran sentido cuando lo ves de determinada manera, va teniendo lógica, y pues también están las cuestiones que tienen que ver con el Vaticano. Pero, a ver, que me quede aquí, la diapositiva está aquí, ya no la veo tan clara. A ver, la crisis, bueno, empieza el asunto de la guerra de Crimea, el asunto de Charlie Hebdo, bueno, todas estas cosas están conectadas. El asunto de Siria, que como se habrán enterado, ahora está en otro nivel porque tumbaron a Assad. El tiempo de Shiva, la era de Acuario, bla, 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 bla. Las profecías de Edgar Cayce, el asunto de Trump, vale. Y llegamos a la pandemia, ¿no? Entonces, aquí es interesante entender que cuando se bloqueó el sistema a finales de diciembre de 2012, se trató de restablecer un nuevo sistema, porque el sistema anterior estaba basado en una numeración. Y esto es un punto, creo que es toral, es crucial entenderlo, porque cuando el Apocalipsis te habla de que todas las personas tenían un nombre,
perdón, sí, había un nombre, una imagen, un número de hombre, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la ficción jurídica de los individuos. Es decir, tu nombre con el que te registraban con el certificado de nacimiento, el número que tienes a partir de ahí, que se reivindica con el número de identidad, la imagen, que no es solamente que es tanto el eslogan del sistema que aparece por todos lados, el eslogan del Estado, su símbolo, como tu propia cara, que también es una imagen que está plasmada en un pedazo de papel, que tiene tu nombre, que tiene un número y tiene una fecha, etcétera, 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 y en una ubicación. Entonces te dice que la bestia, es decir, el sistema, tiene su propia numeración. Entonces tú ves que todo está numerado. Todas las cosas están numeradas, las empresas están numeradas, los países están numerados, las personas están numeradas, los productos están numerados, todos. Y te dice, si quieres entender cómo funciona, sigue los números. ¿Sí? Pues te lo dice ahí en Apocalipsis 13, 16. Dice, creo que es 13:16, ¿no? Entonces, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Entonces la gente se pone y lo analiza a lo mejor de una manera o de otra manera, pero hay que entender que está hablando de algoritmos, está hablando de números, de cifras, ¿sí? Entonces tienes que analizar los números y darte cuenta de que todo está conectado con lo mismo. Y no es solamente con el número 6, o con el 60, o con el 600, o con el 666, sino con el significado de esas letras en la cultura griega, porque ellos no tenían el sistema arábigo, ellos tenían caracteres del alfabeto que transmutaban en un sistema alfanumérico. Entonces, ¿qué significaba la letra G griega? ¿Qué significaba la Xi? ¿Qué significaba la sigma? Entonces, en nuestros, o sea, cuando uno lo traduce en un sistema alfanumérico, son números. Dice, este 600, este significa 60 y este 66, el 6, perdón. Entonces dicen, es 60, es 600, perdón, es 600, es 60 y es 6. Pero también las letras tienen un significado porque los primeros cristianos se comunicaban a través de símbolos. ¿De dónde sale el concepto de la cábala? Sí, todo esto son conceptos de símbolos. Entonces ellos analizaban el significado de las letras, que muchas veces lo he explicado hablando sobre los temas de cábala, enseñando también en hebreo que cada letra hebrea tiene un significado. Los griegos también, cada letra tiene un significado. Y en esa época ellos estaban más familiarizados con el significado de las letras. Entonces te está diciendo, analiza el significado de las letras. Y cuando todo esto se traduce al latín, pues ahora te lo dicen caracteres latinos. Entonces analiza los caracteres latinos y analiza qué significa esto en numeración romana. Ahí es donde uno empieza a analizar y te das cuenta de que hay un contexto que está totalmente relacionado con sistemas de identificación, digitalización de todo, ¿sí? Y de identificación que le quieren implantar a la gente en el dorso de la mano derecha. Y que hay un sistema de monitoreo. Pero claro, eso no no voy a entrar en detalles ahora, yo lo explicaba en muchísimas otras ocasiones, que es cuando vas analizando estos términos. Y de hecho muchas de esas palabras se parecen a las palabras del día de hoy. De hecho, dices, no, es 600, mira 600 en romano, es DC, ¿qué es DC? Um, bueno, en español sería como electricidad o rollo eléctrico, que se utiliza mucho para referirse a una corriente eléctrica, porque para que el chip funcione tiene que utilizar el sistema nervioso. Así que aquí hay muchísimo simbolismo, muchísimas cosas interesantes, pero digo también para entrar también a otro nivel de explicación, ¿no? De lo que estoy tratando de dar a entender, ¿no? Y bueno, para ir por concluyendo la clase de hoy, ya continuamos profundizando en la siguiente, que tratan de crear un nuevo sistema de numeración de las personas, porque el anterior quedó bloqueado con el OPPT 1776. Entonces, como está bloqueado el sistema, ellos no pueden extraer dinero y de esa manera pues habría un colapso en los países, porque los países desde 1929 han extraído el dinero ya no del oro, ya no del PIB del país, lo han hecho a través de la producción de las personas, creándole un número que está relacionado con una cuenta bancaria, que es el del certificado de nacimiento, pero eso quedó bloqueado. Entonces, durante varios años intentaron mantener eso para que no se viniese abajo, necesitan guerras para poder financiar, perdón, porque la toma de tierras es toma de propiedad, entonces te ayuda. Entonces, si colapsa el sistema, a lo mejor es una guerra porque tomas posesión de tierras, entonces puedes mantener el estatus financiero en cierto momento porque las tierras tienen valor, entran automáticamente en el mercado de valores. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen que introducir una nueva numeración. Entonces aparece el pasaporte verde o el concepto de la numeración de la jacuna. Entonces cada persona jacunada le dan un número, hay una numeración. De hecho, si, los que lo han hecho van a ver que hay una numeración, tanto en el sistema Bluetooth, porque tiene un sistema Bluetooth, ¿sí? Porque tiene nanotecnología, o sea, tiene nanotecnología insertada, apegada a las células con lo que te pusieron, ¿no? Entonces tiene un sistema Bluetooth
que pues, es hackeable, es rastreable y tiene una numeración, que significa que tu cuerpo, o sea, donde se introdujo eso, es ahora propiedad de la empresa que lo introdujo, ¿no? Entonces tiene copyright. Ah, fui yo el que me caí. De repente, pues eso, como estaba diciendo entonces, pero pongo otra vez la diapositiva, que igual sirve de manera orientativa. Entonces necesitaban crear un nuevo sistema numérico y ahí lo introdujeron. Aparte de que la Hakuna tiene una numeración, de hecho lo pueden ver los que lo han hecho, que hay una numeración, es la nueva numeración, era la base para la nueva identificación, ¿sí? Con eso, de ahí vendría el concepto del pasaporte verde que sustituiría el pasaporte, bla, 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 y las cosas que quedan acelerar desesperadamente para seguir extrayendo dinero de la ficción jurídica de cada persona, ¿no? Y al mismo tiempo también el código que tiene dentro, que es rastreable con un Bluetooth, ¿no? Y entonces eso es de los primeros aspectos y también ir acelerando todos los proyectos y todas las agendas, la colapso de la economía, dictadura global, bueno, todo eso ya lo hemos hablado muchísimas veces, que eran cosas importantísimas que quisieron acelerar y que necesitaban hacer especialmente porque el pelucas el Trump, era un dolor de cabeza y les había fastidiado muchas de las cosas que querían acelerar. Entonces lo intentaron hacer con Biden, pero Biden legítimamente no era presidente. Entonces vamos viendo que hay un proceso a nivel global y también los asuntos que se han desarrollado con Israel, con el conflicto que tienen ahora con Irán, el asunto con Rusia, digamos que amplifica un poco todo esto. Y bueno, ahí nos quedamos en ese punto para concluir la clase de hoy y que nos deja, digamos, en la antesala, ¿sí? De cosas que no podemos decir que sean mañana, ni podemos decir que sean para el mes que viene, ni que sean para el año que viene, porque en realidad, como digo, todas estas cuestiones son fluctuantes, ¿no? Hay cosas que tienen que todavía, algunas piezas que tienen que encajarse y hay otras que pues ya están determinadas. Es decir, muchas cuestiones, y eso supongo que también es algo importante mencionar, el aspecto que tiene que ver con la caída de la Gran Babilonia que están determinados para la caída de Babilonia es un proceso, porque así como expliqué que el concepto de Apocalipsis está relacionado con la manifestación del arquetipo anticristo, que es como lo llaman de hecho en el proyecto Bluebeam, también tiene que ver directamente con lo que es el proceso de destrucción de la Gran Babilonia. O sea, toda la caída de los Estados Unidos no es algo que va a ocurrir con un chasquido de dedos, ¿no? En 3 días, de 3 semanas, no, eso es un proceso que se da a lo largo de varios años y finaliza pues con el final de la guerra de Armagedón, es decir, la Cuarta Guerra Mundial. Por tanto, es un proceso de varios años. Pero es fundamental entenderlo porque él está básicamente representando o siendo el eje central de la cuarta bestia, que ya no está operando por sí misma, sino que necesita utilizar a la bestia para poder seguir, a la gran ramera para seguir operando. Entonces, tiene que venirse todos estos conceptos abajo, tienen que ser destruidos los dos sistemas, ¿sí? La mamá y el hijo, por así llamarlo. De manera que como es un proceso y ya está en acción, ¿sí? Ya está en acción ese proceso y ya está en acción muchísimos otros procesos, pues como dije antes, uno puede hacer cálculos y decir, hombre, pues ya se va encaminando. Antes no podía tener ningún punto de referencia y ahora puedo decir, oye, pues ya que está ahí la pieza, ya sabemos que puede pasar en cualquier momento. Sí, puede ser hoy, puede ser la semana que viene, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, puede incluso atrasarse 10 años más. La cuestión es que las piezas ya están puestas en su lugar. Antes no estaban puestas las piezas en su lugar, ¿no? Entonces, vamos a tratar de analizar esto,
La próxima vez pondré algunos puntos de cuáles son las piezas que ya están en el tablero, cuáles no, para uno decir, vale, esto en cualquier momento podría iniciar, o sea, todo este asunto del apocalipsis. Pero es importante también entender, y este es mi entendimiento, y llevo compartiendo esta idea un par de años, de que el caballo blanco del apocalipsis ya está en acción. No es como algunos dicen, es que representa a Cristo, no, no representa a Jesús, no tiene nada que ver con, la gente confunde Jesús con Cristo. Por eso lo digo. No tiene nada que ver con eso. Es como un movimiento que está en acción ahora mismo, que es el inicio de la caída de la Gran Babilonia. ¿Sí? Ese es el concepto del caballo blanco. ¿Que hay quien lo representa? Pues sí, mucha gente lo está representando. Hay caudillos, etcétera, pero es un punto que está en movimiento y va a presentar los escenarios que van a presionar para que aquellos que están bajo persecución tengan que apretar el botón para iniciar el caballo rojo. ¿Sí? Que es la Tercera Guerra Mundial. Pero vamos a ir progresando, voy a explicar un poco más de eso en la próxima clase, ¿vale? De momento lo dejamos aquí. Ha sido, yo creo que una introducción bastante amplia, muy global. Y bueno, hasta la próxima entonces. Perdón, que había un par de preguntas que pusieron por aquí. Déjame un segundito porque a lo mejor no las leí. Todo en su debido tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, Eclesiastés 3, ok. Entonces, hablando de ciclos de tiempo, el universo tiene un nacer y morir en todo. Exacto, o sea, son ciclos. Cuando alguien dice, no, ese es el final, o cuando dice, ese es el fin del mundo, es otra definición que quería corregir, el fin del mundo. El mundo no va a dejar de existir. Para empezar, una cosa es lo que nosotros entendemos como mundo y otra cosa es lo que en la Biblia se refiere a mundo. Sí, en la Biblia, la palabra mundo en español o world en inglés viene a traducirse de latín mundo, pero el texto original no decía mundo, decía cosmón, quiere decir el universo. Entonces es muy distinto referir nuestro planeta como mundo a referir un universo que es todo el universo. Entonces, esto a veces también confundo, el universo no va a dejar de existir, nuestro planeta no va a dejar de existir, ¿sí? Es decir, el fin de un ciclo, ¿vale? Y un ciclo importante, como expliqué al principio, hablando sobre el concepto de los ciclos astronómicos, ¿no? ¿Eso explica las extinciones masivas que ha pasado el planeta? Sí, claro, todos son ciclos. Entonces están ocurriendo eventos a nivel simultáneo al nivel de la forma. No entendí eso. Planeta, pero a nivel de la mente ese fuego. Como algo incendiado. A nivel de la mente el fuego es conocimiento y conciencia. Exacto, exacto. Lógico que tiene que haber una depuración. Entonces el fuego consume las cosas, cambia su naturaleza, pero también es una forma de depurar y purificar todo, porque es una analogía física a la luz, ¿no? Sí, es una temperatura. Vale, vale, ok, listo. Sí, todo esto lo sube Andri al canal que él administra. Saben que nosotros tenemos de momento 2 canales oficiales, el que administra Andri, que es donde sube las clases, y otro que es el que administro yo, donde pongo pues más información más genérica, pero lo que está siempre actualizado es el canal que administra Andri. Y el mío, pues a veces subo cosas. De momento no estoy subiendo nada porque ya hay 2 avisos, lo típico, ¿no? de YouTube. Entonces no conviene que me eliminen el canal porque es mucho trabajo haciendo. De todas maneras, estoy subiendo últimamente muchísimas cosas a TikTok, que tiene más visualizaciones. Y cuando tenga tiempo también agrego contenidos más largos a Rumble, porque TikTok solo te deja como media hora máximo. Entonces los contenidos de menos de media hora los estoy subiendo a TikTok, todos los que pueda, porque igual hay más contenidos que no están online de los que están, porque ya saben cuántas veces nos han tirado el canal y hemos tenido que empezar otra vez y a veces tengo otras cosas que hacer como para estar subiendo contenidos. Entonces ahora estoy tratando de sacar algo de tiempo, subirlos a TikTok y cuando pueda, pues también subir los contenidos, digamos, esos y los más largos en especial a Rumble, que sí, pues subir contenidos de más de media hora. Así que nada, bueno, que tengan un buen fin de semana, muchas bendiciones.